Pues muchas gracias. Muchas gracias a Alfonso y también a Paloma, que han introducido esta reunión que estamos teniendo pues, con las personas que tienen las mayores dificultades en España para poder tener una vivienda. Junto con las familias vulnerables, junto con los trabajadores que ven cómo disminuye su poder adquisitivo y que tienen unos salarios, en muchos casos, pues muy modestos, los jóvenes españoles, que vivan donde vivan, tienen enormes dificultades para poder adquirir una vivienda. Y para mí ha sido un honor poder compartir y poder escuchar a Paula y a Ignacio exactamente, pues concretar, demandar, reivindicar, protestar por cuál es la situación de la vivienda de los jóvenes y señalar, previo razonamiento, por qué unas políticas suenan bien y funcionan mal y por qué otras políticas que se basan en la planificación, que se basan en una buena normativa urbanística, que se basan en unos planteamientos honestos desde el punto de vista de la gestión de las cosas públicas que acaba de describir Paloma, funcionan bien y producen resultados y producen datos. En el programa electoral que hemos hecho, el programa Marco, que hemos hecho para todos los ayuntamientos de España, 8.000, y para las comunidades autónomas, Madrid, 13 más, que se examinan el 28 de mayo y que se someten al veredicto de las urnas, hay una serie de cuestiones que me gustaría simplemente comentar para los jóvenes. El primero, cuestiones que se refieren al trabajo y al estudio. Segundo, cuestiones que se refieren al medio rural. Cuestiones también que se refieren a la sanidad y cuestiones, lógicamente, que se refieren al objeto que hoy nos trae aquí, que es la vivienda. Cuestiones relativas al trabajo y el estudio, y es que el objetivo es que si los jóvenes pueden compatibilizar, estudiar y trabajar, tenemos que ayudarles para que los gastos como autónomos sean inferiores, dado que están también trabajando y que sus rentas son más limitadas. Y por eso el primer objetivo es poner una tarifa de 50 euros al mes, tarifa de autónomo, para jóvenes que están estudiando y trabajando una vez que han finalizado el periodo de tarifa plana. También tenemos que buscar incentivos fiscales para aquellos jóvenes que se van a trabajar al mundo de la agricultura, al mundo de la ganadería, y que van a ocupar esos pueblos que quedan despoblados, porque tenemos que conseguir esa autonomía alimentaria, que es clave. Y en este momento, cada día más, que estamos viendo que los precios de los alimentos han subido solo en los últimos 12 meses más de un 16%, y buena parte de las familias españolas no pueden comprar lo que venían comprando antes en sus supermercados. También en el ámbito de la sanidad hemos visto y hemos estudiado que hay determinadas patologías en el ámbito de la salud mental y en la prevención del suicidio que es necesario implementar con psicólogos clínicos, con psiquiatras, con enfermeras especializadas en salud mental, y que es necesario atajar ese problema que hoy tiene la juventud española y también otra parte de la población española. Y la cuarta cuestión de la que queremos hablar hoy es de la vivienda. Y la vivienda, sin ninguna duda, es la dignidad de una persona para tener un hogar en el que vivir, un hogar en el que refugiarse, un hogar en el que poder desarrollar su vida y su dignidad con otras personas. ¿Y cuál es la situación? Porque al final hay gobierno que lleva 5 años gobernando y que parece ser que la situación de la vivienda en España no es su problema, es el problema de la oposición. ¿Cuál es la situación de la vivienda en España? Pues que los alquileres han subido, que la oferta de alquileres ha bajado, que el poder adquisitivo ha disminuido y que la renta disponible de los ciudadanos también ha bajado. Y además, que la inflación ha disparado todos los precios. Esta es la situación actual. Los alquileres no dejan de subir. Este año 2022 estamos en el máximo precio de los alquileres en 13 comunidades autónomas de España. Las hipotecas tampoco dejan de subir, y es que hemos incrementado 3 veces más el valor de los intereses, digamos el coste de los intereses que tenemos que pagar por la misma hipoteca. Estamos en la mayor crisis de incremento de precios de los últimos 40 años, y es que en los últimos 2 años han subido los precios un 14%, solo en alimentos un 16% en los últimos 12 meses. Y la renta disponible de los jóvenes que trabajan o de las familias en las que viven, de acuerdo con los datos de la OCDE, hemos sido el país de toda la OCDE que más ha bajado la renta disponible de sus familias. Estos son los datos reales.
Lo demás, comprenderéis que es simplemente charlar. Esto no es opinable, estos son datos, esto es concreto. Y si bajamos todavía más y vemos cuáles son los datos que os afectan, que afectan a los jóvenes españoles, todavía la situación empeora. ¿Por qué? Porque los jóvenes que tienen la suerte de trabajar, somos el segundo país de la Unión Europea con más jóvenes en paro. Por tanto, los que tienen la suerte de trabajar tienen que dedicar de media el 70% de su salario para pagar la renta de alquiler. Y además, la emancipación de los jóvenes en España está en los entornos de 30 años. 3 años y pico más que la media del resto de los países de la Unión Europea. Un joven en España se emancipa de media a los 29,8 años, es decir, a los 30. Los jóvenes europeos se emancipan de media a los 26 años y medio. Pues bien, esto es la situación en la que estáis los jóvenes. ¿Y cuál es la situación de los últimos 3 años de la vivienda en España? ¿Qué ha pasado con esta política que ahora parece ser que es la política del éxito? Pues lo que ha pasado es que los precios de la vivienda en España en los últimos años se han incrementado un 10%, que la oferta de pisos en alquiler han bajado un 17% y que el número de ocupaciones de viviendas ilegales son 50 al día. 50 al día. El 40% de todas las viviendas que se ocupan en España diariamente es en el área de Barcelona. Estos son los datos de la política de Esquerra, de la política del PSOE, de la política de Bildu. Estos son los datos, por lo tanto, de aquellas comunidades autónomas donde gobiernan los independentistas o donde gobierna el Partido Socialista. Pues bien, esto es lo que ha ocurrido en España en los últimos 5 años de una forma resumida. Y ahora estamos en elecciones, y como estamos en elecciones, vamos a ver si alguien nos cree de lo que queremos hacer cuando resulta que durante 5 años no lo hemos hecho. ¿Y qué planteamos? Medidas. ¿Y esas medidas qué son? Pues son erráticas, son insuficientes y son ineficientes. Y lo vamos a explicar muy rápidamente. Ahora en elecciones, a 40 días de votar, se presenta una nueva promesa en Valencia. Probablemente, ¿por qué? Porque había que evitar que los ciudadanos españoles nos diésemos cuenta que en la reunión que convoca el señor Sánchez a sus presidentes autonómicos y alcaldes no acude ni un solo presidente autonómico socialista que está gobernando, salvo el anfitrión, el presidente de la Generalitat Valenciana. ¿Y cómo evitamos el que toda la gente sepa que los presidentes autonómicos del Partido Socialista no quieren reunirse con el señor Sánchez? Pues hacemos un titular, y ese titular hablamos durante unos días de él para ver si cuela. Pero no cuela. ¿Y por qué no cuela? Primero, porque Sánchez nos ha dicho que iba a haber una ley de vivienda hace 5 años. Jóvenes que han empezado su carrera hace 5 años en España han finalizado su carrera y esa ley de vivienda no está en vigor. Porque nos ha dicho que iba a hacer, lo decía Ignacio, 20.000 viviendas. Y resulta que el Ministerio no ha hecho ninguna vivienda y suman las viviendas que han hecho las comunidades autónomas como si fueran suyas. ¿Y ahora qué nos dicen? Que van a utilizar 50.000 viviendas de la Sareb. Hace unos meses, cuando lo proponía Podemos, el Partido Socialista decía que eso es un disparate. Ahora hace suya la propuesta de Podemos e intenta capitalizarla y no dejarla a Podemos. Y de las 50.000 viviendas, ¿qué ha ocurrido? Lo ha dicho Paula. El 40% de esas viviendas o están ocupadas o simplemente son solares. Y el 60% de esas viviendas, la mayoría de ellas, nadie las quiere porque en algunos casos están inacabadas y buena parte de ellas están en lugares donde no hay presión y no hay demanda de vivienda. Por eso están desocupadas. Por tanto, estas promesas electorales, incluso hace una tercera más. Y dice, nuestra propuesta es que el 20% de todas las viviendas en España sean públicas. Los datos actuales es que no llega al 3% de las viviendas actuales en España públicas.
y el número de viviendas que se construyen en España son 100.000 al año. Si consideramos que a partir de ahora todas las viviendas que se construyan en España, 100.000 al año, solo sean públicas, necesitaríamos 30 años para conseguir el 20% de las viviendas públicas. Es decir, no lo conseguiríamos hasta el año 2053, donde ninguno de los jóvenes que hay aquí ya sería joven. Pues bien, estas son las propuestas o las fantasmadas que nos plantea en este momento del periodo electoral un gobierno que lleva 5 años sin política de vivienda. Pues bien, oiga, nosotros nos tenemos que posicionar. Y nos tenemos que posicionar porque estamos gobernando en comunidades autónomas, porque hemos gobernado en España y porque vamos a volver a gobernar el próximo año. Pues bien, la primera cuestión, yo no voy a hacer demagogia con un tema complejo, que es la política de vivienda. No hay soluciones fáciles para problemas complejos. No hay medidas populistas que lo único que traen son más problemas. Y no planteo medidas intervencionistas que lo que trae es un encarecimiento de los precios. ¿Y qué vamos a hacer cuando lleguemos al gobierno? ¿O qué le proponemos al gobierno si quiere aceptarlo? Construir, elaborar y pactar el primer pacto de Estado de vivienda en España. Hagamos un pacto de Estado. ¿Por qué? Porque esto afecta a todas las administraciones públicas, a los ayuntamientos, que son los propietarios del suelo y los que establecen el Plan General de Ordenación y concretan dónde se puede edificar, a las comunidades autónomas que tienen la mayoría de las competencias de vivienda y a la Administración Central del Estado que tiene las políticas fiscales, las políticas de incentivación y las políticas de planificación. Por tanto, hagamos un pacto de Estado por la vivienda entre los ayuntamientos, las comunidades y la Administración General del Estado. Hagamos más oferta de viviendas en alquiler y más oferta de viviendas en propiedad, porque si elevamos la oferta, hay más posibilidades para que los precios bajen. Y en tercer lugar, por supuesto, traigamos seguridad jurídica. Traigamos seguridad jurídica al pequeño inversor que quiere invertir sus ahorros en una vivienda, o traigamos seguridad jurídica al arrendador y al arrendatario para que el arrendador conozca sus derechos y el arrendatario los suyos y se establezca un pacto con seguridad jurídica en un alquiler. Y también traigamos ayudas directas, sin duda. Y sobre todo, suelo. Suelo público. Suelo de los ayuntamientos. Suelo de las comunidades autónomas, suelo de la Administración General del Estado. Y con ese suelo abaratemos el coste del alquiler y el coste de la compra de vivienda a precio tasado. Así, sin duda, con todos estos planteamientos, podemos construir ese pacto de Estado que los españoles nos están demandando. Y me gustaría, para finalizar, concretar algunas medidas dentro de ese pacto de Estado para los jóvenes. Seguiremos hablando en los próximos días y concretando más medidas en materia de vivienda del Partido Popular. Está aquí Juan Bravo, que es el vicesecretario, que tiene junto con Paloma el compromiso dentro del Partido Popular de España establecer esas medidas concretas. Pero me gustaría plantear a los jóvenes. Primera medida, una ayuda a la emancipación de 1.000 euros para pagar los gastos objetivos por alquilar o comprar una vivienda. Primer desembolso. En materia de alquiler de vivienda, avalar lo que cuesta la fianza. Segundo, ampliar el bono de alquiler joven, porque hay miles de jóvenes que lo han pedido y se han quedado sin él. Y tercero, incrementar las cesiones de suelo dotacionales de ayuntamientos y de comunidades autónomas para construir viviendas y cederlas con un precio de alquiler tasado un 40% menos del precio de mercado. Así, bajando un 40% la renta del alquiler, así los jóvenes podrán alquilar su vivienda. Y en tercer lugar, para
Para esos jóvenes que tienen empleos estables, para esos jóvenes que ya tienen una renta mínima y que automáticamente quieren invertir y quieren ahorrar. Pues para ellos nos comprometemos a avalar el 15% del total de la compra de la vivienda para que junto con el crédito hipotecario que le da el banco consiga el 100% del dinero que necesita para poder adquirir una vivienda en propiedad. Y la última cuestión, como os podéis imaginar, es cumplir la ley. Estamos en un Estado de Derecho. Y que un joven tenga que pagar y hacer un esfuerzo de su renta y de su sueldo, y que sin embargo haya otras personas que ocupen ilegalmente una vivienda y que no le paguen nada a nadie y que nadie los pueda echar de una vivienda ajena, es un acto de injusticia e iniquidad que tenemos que lógicamente revertir. Garantizaremos, pues, el desalojo de las ocupaciones ilegales en 24 horas. Aprobaremos unos delitos que endurezcan las penas de las ocupaciones ilegales y dotaremos de más recursos a los tribunales y a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado para reponer la vivienda a disposición del propietario y decirle al ocupa que es igual que los demás y si quiere una vivienda tendrá, lógicamente, las mismas condiciones que el resto de los ciudadanos. Si su renta es vulnerable, le ayudaremos. Si es una familia con dificultades, le ayudaremos, pero no se puede ocupar, no se puede hacer actos ilegales en España sin que tengan ningún tipo de repercusión. Queridos amigos, nunca ha sido fácil adquirir una vivienda. Nunca. Cuando empecé a trabajar a los 23 años, no tenía, por supuesto, posibilidades de adquirir una vivienda. Tuve que estar trabajando durante algunos años para ahorrar algo y pedir una hipoteca. Hipoteca que pagué después de venirme a Madrid en el año 96. Pues bien, es verdad que nunca ha sido fácil, pero he de reconocer que la juventud española actual es la que más difícil lo tiene. Primero, porque habéis tenido que sufrir la crisis financiera del año 2008. Y segundo, porque habéis sufrido la pandemia y las consecuencias de la misma. Por tanto, la obligación de las administraciones públicas tiene que ser priorizar las políticas de vivienda y hacer un pacto entre todas las administraciones públicas para despolitizar y para hacer demagogia con la vivienda y ponernos a trabajar para construir viviendas en alquiler y también viviendas en propiedad a precios tasados. Esta situación, por tanto, no se arregla con promesas repetidas, ni se arregla interviniendo precios, que supone posteriormente incrementar los precios de alquiler. Tampoco se arregla con medidas improvisadas en campaña electoral. Hace 5 años el Gobierno lleva gestionando las políticas de vivienda y ahora se le ocurren cosas porque se acredita que no tiene política de vivienda. Y estamos, por tanto, ante políticas de Estado serias y rigurosas. Somos un partido de Estado, no nos olvidemos nunca. Estemos en el Gobierno o en la oposición, somos un partido de Estado. Por tanto, España no necesita los anuncios repetidos e incumplidos de Sánchez ni la política de vivienda de Bildu. España necesita un pacto de Estado por la vivienda. Esto es lo que planteamos y esto es lo que vamos a hacer. Y en materia de pactos de Estado, el partido que tiene credibilidad es un partido de Estado. Si el PP tuviese la política de vivienda de Bildu y de Esquerra Republicana que dicen que han pactado con el gobierno del Estado, no, verá usted, las políticas de vivienda son políticas de Estado. Y si los independentistas quieren hacer políticas de Estado, bienvenidos. Pero las políticas de Estado nunca son las políticas de los independentistas. Muchísimas gracias y mucho ánimo.